Que Dios nos bendiga, mis queridos amigos, hermanos, en Cristo Jesús. Alabamos y glorificamos al nombre del Señor por lo bueno y lo bendito que Él ha sido para con nosotros. Estamos aquí una vez más para alabar y glorificar el nombre del Señor, para predicar su palabra, para traer una palabra de esperanza, una palabra de consuelo para la vida del pueblo. Gloria a Dios, bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Vamos a leer en el Salmo 4. El Salmo 4 lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijo de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra e infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestros corazones, estando en vuestras camas, y callad. Ofreced sacrificio de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alzad sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor de los que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Tengamos una palabra de oración. Nuestro amado y buen Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos gracias en esta hora bendita, Padre, por el privilegio que nos das de estar acá, oh Dios de la gloria, anunciando las verdades tuyas, Padre. Gracias, oh Dios mío, por la vida de nuestros, oh Dios mío, oyentes, Padre Santo, las personas que nos están sintonizando a través de estos medios, a los cuales te ruego que los bendiga y que tu Santo Espíritu ponga en ellos el interés de oír tu palabra y de ser bendecidos a través de ella. Padre, en el nombre de Jesús también te ruego que bendigas a tu siervo que va a exponer tu palabra en esta hora, Padre. Oh Dios mío, que sea tu Santo Espíritu que lo dirija, mi Dios de la gloria, para, aleluya, que Él nos bendiga a nosotros con la palabra tuya. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias. Antes de presentar al predicador de esta tarde, quiero anunciarle a los miembros de la iglesia Jehová Provee que el día 13 de este mes estaremos dando inicio a los cultos. Gloria a Dios, el domingo, gloria a Dios, 13 estaremos dando inicio el culto a las 10 de la mañana. Quiero también informarles que solamente tendremos un culto para empezar en la primera etapa de esta, gloria a Dios, reinauguración de los cultos. Solo tendremos un culto el domingo, gloria a Dios, y los martes y los miércoles a la hora ya conocida. Que Dios les bendiga y presentamos a nuestro hermano, gloria a Dios, aleluya, licenciado, gloria a Dios, Sergio Méndez, que nos trae la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, alabamos y glorificamos al Cristo bendito. Bendiga a los hermanos a través de la palabra. Bendiciones, pastor, bendiciones para su pueblo también. Muchísimas gracias nuevamente por el privilegio de poder ser utilizado por Dios y dirigirme a todos ustedes con una palabra que el Señor ha puesto en mí, dirigiéndome para que el mensaje llegue en el momento indicado, en el momento preciso para todos ustedes. La prédica la hemos denominado Descansa en la noche. Descansa en la noche. Esto me llevó a denominarla así por la palabra que Dios ha puesto en mí, donde muchos de nosotros, y en primer lugar su servidor, ha pasado por muchas pruebas, muchos ataques,
y muchas veces nos cuesta conciliar el sueño. Nosotros predicamos, les hablamos a muchos hermanos y muchas veces somos los primeros en caer en esta dinámica. Descansa en la noche. La palabra, vamos a iniciar precisamente compartiendo estas citas bíblicas que espero que en su momento usted, no ahora, para no perder más tiempo, sino que en su momento usted pueda buscarlas, porque son tremendas. Y una de ellas dice, Isaías 40, 28 al 31, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Los confines de la tierra, es decir, más allá de donde su imaginación y su vista alcanza. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Él da fuerza al cansado y multiplica al que no las tiene. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto aunado con 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria de Dios, somos transformados de la gloria en gloria en la misma imagen, como por el mismo Espíritu del Señor. Y Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo es todo, lo puedo en Cristo que me fortalece. Estas citas bíblicas nos llevaron a denominar la prédica bajo esta madera, bajo este nombre, porque pareciera que cuando llega la oscuridad de la noche, muchos sienten miedo, son atribulados por el enemigo, o porque Dios ciertamente lo está permitiendo, o porque han abierto ventanas espirituales y le han permitido al enemigo, pero muchas veces no pueden conciliar el sueño, porque ya está la mente yendo más allá y pensando, uno, cómo con nuestras propias fuerzas vamos a resolver ese problema, o dos, si el problema no le vemos solución. Y el problema puede ser económico, de salud, con un hijo, con su madre, por la muerte de una persona, o simple y sencillamente porque de pronto llegaron problemas que no los podemos manejar. Y eso es precisamente lo que nosotros debemos de hacer. ¿El qué? Nada. La oscuridad es parte del plan de Dios. No solamente es la etapa misma en el cual nosotros, por la forma en el cual gira la tierra alrededor de su eje, y que de pronto va perdiendo la posición del sol y llega a la oscuridad y vuelve a amanecer el sol, sino que por el movimiento también de traslación. Todo tiene un objetivo. Y la oscuridad en ese sentido llega para descansar. Descansar en la oscuridad. Porque muchas veces nosotros pensamos, bueno, ya se vino la noche, mañana me voy a levantar temprano para hacer un par de llamadas y seguir pensando cómo voy a solucionar esto. Y creemos también de que Dios se fue a dormir y Dios no descansa. Cuando nosotros estamos descansando, Dios está obrando, porque Él no descansa. Y esto nos lleva a nosotros precisamente a la parte del Génesis
cuando se da un mandamiento, una dirección, una instrucción y no se cumple en el huerto del Edén. Pero desde ese entonces, cuando se da precisamente la oscuridad y que Adán y Eva por la espada flotante es expulsada del huerto, porque se perdió la comunicación como la primera embajada del cielo aquí en la tierra. Se da una oscuridad, se da un proceso, se da el desierto. Esto nos lleva a remitirnos hacia las tierras de Egipto, en África, porque no hay, desde ningún punto de vista, en estos 4 siglos, no hay un recuento dentro de la Biblia que nos explique qué pasó. No hay ningún pasaje en la Biblia que nos diga cómo es que terminaron siendo esclavos. No hay. Y fueron 4 siglos en los cuales Dios guardó silencio. Podríamos esto relacionarlo con la noche, con la oscuridad, con el desierto. Y es que cuando Dios está guardando silencio, no es porque se ha ido a veranear, ni tampoco está cansado, como la cita nos decía, sino es que Dios está obrando. Cuando Jesús estaba en la cruz, le dijo al Padre: ¿por qué me has dejado solo? El Padre también le dio un proceso al Hijo para prepararlo para llegar al día D para el cual había venido. Ese proceso en el cual se fue formando, en el cual fue teniendo comunión con Dios, en el cual dobló rodillas y dedicaba tiempo a Dios hasta que llegó su crucifixión. Él pudo haberlo impedido, pero para eso había venido. Esos 4 siglos que él guardó silencio y que no hay registro, sí hay registro histórico, pero no hay un registro bíblico que diga cómo es que el pueblo de Israel y la descendencia del patriarca Abraham terminaron en un país africano siendo esclavos y sometidos por el faraón. La Biblia no se refiere a eso, porque no hay un registro. Muy probablemente los teólogos podrían lucubrar algún tipo de teoría en el cual podrían decir que terminaron siendo apresados precisamente porque en determinado momento cayó una maldición sobre ellos. Pero no hay un registro sobre eso más que histórico, pero no bíblico. El tema es que cuando ellos, luego de 4 siglos, inicia el proceso, cuando Moisés es designado y que le pregunta que no escuchas a tu pueblo que te pasa clamando por 4 siglos, 400 años. Y le dice: porque los he escuchado es que yo te mando a ti. Y es que Dios no necesita a persona capacitada, sino que necesita personas ordinarias como usted y yo para hacerlas extraordinarias. Esos 4 siglos de silencio que pasó el pueblo de Egipto y que luego se retoma en una revelación y nos indica que terminaron siendo esclavos, es lo que muchas veces, iniciando por este su servidor, ha percibido cuando creemos que Dios ha guardado silencio y no nos escucha. Y Él nos escucha más de la cuenta porque Él está obrando. La oscuridad y el silencio es parte del proceso. La oscuridad de la noche es para descansar, para retomar nuevas fuerzas, pero también para dejar que Dios obre. Porque nosotros no queremos perder el control de las cosas. Nosotros no queremos que el otro maneje el carro, sino que queremos sentir el poder de direccionar, de mover el carro a donde nosotros queramos. Cuando nosotros vamos en un avión o en un autobús, muy probablemente nos sentimos incómodos porque quisiéramos manejar el avión y el autobús, y el perder el control nos desespera. Ese es lo que Dios quiere
que nosotros le entreguemos todas nuestras áreas de la vida, incluyendo la paciencia en la cual Dios trabaja para nosotros. El pueblo de Dios terminaron esclavos, fueron posteriormente rescatados, pero cuando ellos son rescatados, Dios vuelve a endurecer el corazón del faraón. Y muchas personas, cuando sucede algo malo, un proceso, dicen el diablo, el demonio. Y en la mayoría de casos el demonio tiene una incidencia, pero no en todos. Porque la palabra de Dios, que ya la hemos compartido, dice: y endureció nuevamente el corazón del faraón. Dios lo hizo adrede. Muchos podrían pensar, entonces Dios tiene planes de mal para su pueblo, y no es el caso. Dentro de los procesos que nosotros vemos, como cuando nosotros tenemos hijos, nosotros conocemos cómo nuestros hijos han madurado y piensan. Y si en el momento mismo, cuando ellos nos piden algo, nosotros valoramos si ellos están preparados para recibir ese algo. ¿No le va a dar usted una moto a un muchacho de 16 años? Porque se va a ir a matar. Cómprele la caja todavía y el nicho del cementerio de una sola vez. No le va a dar una cantidad de dinero a un muchacho que no está preparado financieramente y tampoco le ha costado con sacrificio, porque entonces le está regalando su tumba y su perdición. No le va a regalar un BMW a una persona cuando no sabe el valor, no el costo de las cosas. Eso es lo que hace Dios. Muy probablemente, como Él conoce nuestros anhelos de nuestro corazón, muy probablemente cuando nosotros le pedimos algo, eso no llega, porque no nos va a dar algo principalmente para que nosotros nos alejemos de Él. Él no le va a dar algo que usted no pueda manejar, que lo vaya a perder porque a usted le interesa. Cuando vienen los problemas, cuando vienen los procesos, solamente sirven para capacitarnos, porque más adelante Él nos tiene que preparar, porque viene algo más difícil todavía. Voy a hacer un paréntesis en todo esto, porque este es su servidor en diferentes oportunidades ha compartido testimonio de lo que nosotros con mi familia pasamos el año 2019, recién pasado. Y el año pasado pasamos alrededor de unos 8 meses en un hospital con mi familia. En un hospital público donde nos brindaron toda la asistencia. Pero antes de llegar, y el día de ayer lo conversábamos en los devocionales que hacemos noche con mi familia, antes de acostarnos, le explicábamos a nuestro hijo que él, cuando estuviera con una mayoría de edad y un conocimiento, iba a entender a cabalidad y a perfección lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y surgían muchas preguntas. ¿Por qué muchos de los amiguitos de él en el hospital murieron? ¿Por qué muchos de los amiguitos con los que él compartía de vecino en la cama ya no están? Y es complicado porque no hay respuesta, porque nosotros le predicamos todas las noches a todos los niños y a los padres y les decíamos: confíe en Dios, que esto es un proceso. Muchos de ellos llegaron a los pies de Dios en ese lugar. Y si no hubieran llegado a ese lugar y nosotros no hubiéramos estado tampoco, no les hubiéramos podido predicar y hablar de la palabra de Dios. Pero ¿cómo explicarle a los padres y a los niños que ellos también eran hijos de Dios, pero ya no están? ¿Cómo decirles que el mismo Dios ha podido curar a unos y a otros no? Y es que aquí suceden varias situaciones donde toda la culpa siempre se le echamos a Dios. Y hay diferentes elementos donde una persona no quiere ir a un hospital y llega hasta cuando el tema ya está avanzado.
¿qué tiene que ver Dios en eso? Hay otras personas donde el tema es tan complicado, pero tan complicado que ellos decidieron a última hora no someterse a ningún tipo de procedimientos. Y es que le decíamos nosotros a nuestro hijo, tú vas a entender a cabalidad cuando estés más grande y hayas caminado en la palabra de Dios, cuando ya tengas tu mayor conocimiento con tu profesión, y vas a entender con una simple palabra que un hermano en Cristo me dijo un día: es porque Dios le ha placido. Dios le plació el que nosotros pudiéramos estar en este proceso y salir. Yo soy una persona que conocí a Cristo genuinamente a mis 16 años, porque llegué al liceo cristiano y no por casualidad. Mi familia se había ido a Estados Unidos y yo vivía en Santa Tecla y estudiaba en una escuela unificada mixta Alberto Masferrer, donde no se paga nada, o una cuota voluntaria, y andaba hoyos en mis zapatos. Yo recuerdo que en formación general siempre me llamaban a mí al frente, y era bien complicado para mí porque hasta me exhibían que yo no andaba los zapatos adecuados o que no andaba un botón en mi camisa. Recuerdo una vez a esa edad cuando nos íbamos a tomar una foto de grupo y me sacaron porque yo no andaba un botón en mi camisa y fui excluido. No tenía yo a nadie quien me cuidara, vivíamos condiciones muy difíciles, pero eso yo lo recuerdo con mucho amor y no cambiaría absolutamente nada, porque Dios lo va formando a uno. Desde aquel entonces yo me recuerdo que iba al mercado de Santa Tecla, que agarró fuego hace unos años, y estaban a la entrada unas personas que arreglaban zapatos, y entonces yo le pedí que me regalara la suela que iban dejando, y entonces como un rompecabezas le puse a mis zapatos pega de zapato y los empecé a decorar, y por dentro corté una caja y le hice la forma, la silueta y se la metí. Como yo era un joven que me encantaban los deportes, cuando yo jugaba iba dejando por todos lados los pedazos de suela, pero eso era el argumento o las herramientas que yo tenía, más nada. A veces me iba caminando para ahorrarme lo del bus y poder comer algo. Yo llego al liceo cristiano porque la casa donde nosotros llegamos estaba siendo alquilada al liceo cristiano, y entonces les pidieron a ellos que me diera matrícula. En las primeras entregas de nota mi mamá fue a un devocional y no le gustó, me quiso sacar, y a mí me había cautivado la palabra de Dios, los devocionales, educación cristiana, que era una asignatura, y me empecé a enamorar de Dios, pero a enamorar genuinamente y a querer conocer más y más, porque fue un tema como una locura o adicción. Dios me estaba preparando con su palabra, porque tiempo después mi familia se desintegró, yo me fui de la casa, y Dios ha tenido consideraciones conmigo, y yo les cuento a mis hijos que yo no tuve lo que ellos hoy han tenido. Un colegio que al inicio, un muy buen colegio que al inicio nosotros no podíamos pagar, y que le contábamos nosotros en su momento a Josué y a Mari Carmen Estrada, que tuvieron a sus hijos en este colegio, y él nos decía: ese es un muy buen colegio, están en los Estados Unidos ahora, y la formación en el idioma inglés realmente es ejemplar, y yo lo he podido vivir, pero no podíamos en su momento. Estuvimos en otro colegio también full bilingüe, pero nosotros anhelábamos eso, y el año pasado lo conseguimos. El año pasado, que estábamos en un proceso,
Nosotros estábamos muy cargados porque no sabíamos si las notas le iban a dar para pasar de grado. Y mi esposa, lo hablamos el día de ayer en la noche a nuestro hijo y se lo contamos quizás por primera vez. Y estábamos muy cargados y decíamos, ¿cómo vamos a hacer? Vienen los exámenes finales y nosotros planeando con nuestras propias fuerzas en esa oscuridad. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a tener que preparar con todo el proceso que le están dando a nuestro hijo. ¿Cómo vamos a utilizar el tiempo para que él tenga fuerzas con todo el proceso que está pasando para poderlo preparar y que haga sus exámenes? No lo sabemos si lo vamos a hacer en temas virtuales. La cosa es que nos empezaron a preparar desde un inicio en el lavado de manos, en las mascarillas, en todo lo que teníamos que tener porque no lo podíamos contaminar, porque una bacteria, un catarro podía ser fatal porque las defensas estaban muy bajas. En ese proceso que nosotros pasamos, recuerdo una vez en la mañana que mi esposa me manda un mensaje y me dice, ya no vayas a pasar al colegio, ya no es necesario. Dios sabe que yo me llené de ansiedad tremendamente porque no tenía información. Le estuve hablando a mi esposa, no me contestó. Le hablé a otras personas que estuvieran cercanas en el hospital con ella para que la trataran de ubicar y que me dijera por qué ya no iba a pasar yo al colegio. Y cuando salgo de mi compromiso tipo 10 de la mañana, voy hacia el hospital y cuando estaba en el semáforo de la luz roja, esquina del Hospital Rosales, recibí la llamada de mi esposa y me dijo, ay, cómo es Dios. Nosotros que hemos pasado preocupándonos que cómo le íbamos a hacer. Y en un chat una madre de familia puso, ya están las notas. Y yo dije, ¿para qué las voy a abrir? Cuando ella buscó, mi hijo había pasado de grado. Le habían duplicado porque llevaba muy buenas notas. Estaba el certificado. Y yo solo recuerdo que se me salieron las lágrimas y sentí una emoción tal y dije, Dios mío, si tú tienes el control de todo. Y como muchas veces yo he dicho, repitan después de mí, por gusto. Por gusto. Usted se atribuló por gusto. Usted se llenó de ansiedad por gusto, porque Dios estaba obrando, no nosotros, aunque no te pueda ver, sé que estás obrando. Y nosotros, por nuestras propias fuerzas, queríamos resolver todo. Como muchas veces me ha pasado, que hemos pasado procesos, y Dios lo ha solucionado de una forma espectacular, y luego digo, por gusto, quebranté mi salud, por gusto. Recuerdo que el día de ayer en la noche conversábamos sobre esto con mi hijo, y es que nos llenamos y nos cargamos tanto, aunque nosotros ya habíamos recibido palabra 3 meses antes de que ese proceso venía. En la noche apagábamos todas las luces en el hospital y yo me quedaba en un sillón escuchando prédicas o mensajes. Y más de alguna ocasión tembló y el edificio en la 8ª planta, solo yo con Dios y mi hijo, se movía tremendamente. Y yo les decía a los padres de familia, si el edificio no se ha caído, es porque Dios no le plació que eso sucediera. Aquí nos hubiéramos muerto, todos, un edificio viejo. Muchos sábados y domingos compartiendo con él, estrechando más la relación con mi hijo, sacando oportunidades donde no las hay, conversando con él, disfrutando con él. Y como recibí una palabra, una llamada telefónica, porque yo vi el pacto, la promesa de Dios, el respaldo desde el primer día en que yo puse un pie a mi regreso al país, de que Dios me había dicho que iba a estar con nosotros, y así fue. La primera llamada que yo recibí fue de un amigo que ha pasado un proceso por años con su hijo. Él se dio cuenta y me dijo, pero vamos a guerrear, ¿verdad? Me dijo. Yo le dije, sí, por supuesto. Te voy a contar una experiencia, me dijo, que yo tuve.
Un día me estaba cortando yo el cabello en un salón de belleza y se me salieron las lágrimas por el cansancio. Lo que dice la Biblia, yo te voy a dar fuerzas y te las voy a multiplicar. Por el cansancio y el desgaste que eso produce, porque él lleva muchos años, pero muchos años en torno a este tema. Y la señora que le estaba cortando el cabello le dijo, ¿y qué le pasa? Y él ya le contó su historia. Acto seguido la señora le dijo, qué bendición la que usted tiene. Él no dejó de molestarse y le dijo, ¿por qué me está diciendo eso? Porque usted tiene la oportunidad de guerrear con su hijo y Dios le ha dado la oportunidad del día de mañana, ya va a ver qué clase de relación la que usted va a llegar a tener. Porque su hijo va a pasar esto de la mano de su papá. No solo de la mano de su papá, que le habla todas las noches de la palabra de Dios. Yo no tuve esa bendición, le dijo la señora. A mí solo me hablaron, solo recibí una llamada para decirme que lo habían matado a mi hijo. Yo no tuve la bendición, la posibilidad de guerrear a la par de él. Y le preguntó, ¿a dónde le gustaría a usted estar? Y él cambió sus facciones y le dijo, tiene razón, estoy donde tengo que estar, guerreando con mi hijo. Muchas veces nos preguntamos, Señor, ¿y yo por qué estoy aquí? ¿Quién habrá fallado? Una vez le preguntaron a Jesús eso, Señor, ¿ya viste al paralítico? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Y Jesús le respondió, ninguno. Él está así solo para que vea mi gloria, cómo me voy a manifestar. Los problemas son oportunidades disfrazadas que Dios nos da para ver su rostro cara a cara, como nosotros lo vimos con mi familia. Nosotros no solamente hemos leído la palabra de Dios que esto ha sucedido, no nos han contado, nosotros lo hemos visto. Una vez recuerdo un pasaje donde un pastor se le acerca un miembro de la iglesia y le dice, pastor, yo lo veo a usted un hombre de Dios, de fe, exitoso, que Dios lo ha bendecido, pero la bendición de Dios es integral, tiene salud, tiene a sus hijos, tiene un hogar, no una casa, un hogar, no le ha faltado la comida, tiene un buen carro, un carro ministerial, tiene un techo y tiene una congregación que lo ama, ora por usted. Yo quisiera también ser igual que usted. Y entonces le dice el pastor, ¿de verdad te gustaría eso? Sí, perfecto, arrodíllate, vamos a orar. Y empieza el pastor, Padre misericordioso, papito chulo, gracias te doy por todo lo que has hecho. Pero te pido que también bendigas a mi hermano de la misma manera en que lo has hecho. Yo te pido que le mandes todas las pruebas habidas y por haber y las atribulaciones que... Y entonces él se cortó, no, permítame pastor, le dice, pero ¿por qué está pidiendo eso? Por eso, tú querés las bendiciones que yo tengo, sí, pero para obtener esto, primero hay que pagar el precio, hay que pasar por el proceso, hay que pasar por la oscuridad. Inicié diciendo que la oscuridad es parte del plan perfecto de Dios. La oscuridad, cuando estamos entrando en un proceso como el que su servidor ingresó, yo tenía maestría en quejarme, en cuestionar a Dios. La primera casa que nosotros tuvimos a pocos kilómetros de aquí, de esta iglesia, recuerdo que el crédito se nos negó la primera vez. Y esto yo lo siento como que fue ayer, y lo voy a contar por una simple y sencilla razón. Porque eso que viví me sirvió para afrontar la prueba que pasamos el año pasado. La primera casa, yo había andado como que era judío errante, porque el hogar donde yo estaba se desintegró de mi madre. Recuerden que yo no tuve papá y lo perdí cuando yo tenía 1 año 5 meses. Mi madre se vuelve a casar y esa persona que condujo la figura paterna, a quien tengo mucho que agradecerle, pero se disolvió
y eso afecta tremendamente. Yo me fui de la casa hasta donde pude. Amo a mi madre. Primero se fueron mis hermanos y la amo tremendamente a mi madre. Le agradezco tremendamente a mi madre y lo hice en el día de mi cumpleaños, el 17 de julio, que me habló al canal de televisión, porque mi madre es una mujer que luego que le agradecí públicamente en televisión nacional, ella ha perdido su vista y le dije: madre, tus ojos ya no me pueden ver, pero yo sé que tú me estás escuchando. Sé el gran esfuerzo que tú hiciste para sacar adelante a tu hijo, cuando mi papá murió y tú quedaste sola. El pagarme una escuela, mis útiles, el tener una piñata, un pastel, un regalo de cumpleaños. Una mujer que se fajó tremendamente pese a todas las adversidades, porque ella trabajaba en un banco y a ella le recomendaron en su momento no tener a su hijo. Y ella decidió sacar adelante a su hijo, esforzarse y trabajar por su servidor. Y yo le agradecí a ella en televisión y le dije: te agradezco grandemente porque te esforzaste por mí para salir adelante. Y solo lo podés escuchar, ya tus ojos ya no me pueden ver. Recuerdo cuando llegó la posibilidad de comprar esta casa, yo la fui a ver, luego de verla en un periódico, el 5% de prima, y habíamos venido ahorrando con mi novia, que la conocí en el Liceo Cristiano. Le gustó la casa y metimos papeles. Y el Banco Salvadoreño en aquel entonces nos dijo que no nos podían dar el crédito porque era el riesgo que nosotros teníamos porque no estábamos casados. El banco no lo había aprobado y que querían más prima y no teníamos. Recuerdo esa noche en el Mr. Donut de la autopista sur, y lo recuerdo y no es nada de lo cual yo me sienta orgulloso, porque pese a que había conocido a Dios y veníamos congregándonos y caminando, yo estaba en una mesa y estaba muy molesto. Y le dije estas palabras a mi esposa: qué difícil es no tener a nadie quien te apoye en este mundo. Y mi esposa me dijo: no te preocupes. Mi novia en ese entonces, habíamos comprado la casa para alquilarla, ya teníamos un compromiso. Yo ya le había pedido, le había dado un anillo, le había pedido un anillo simbólico, porque tampoco no tenía dinero para poderle dar un anillo con una piedra o que fuera muy valioso. Y me dijo: vamos a seguir ahorrando y no te desinfles. A los 2 días me habla mi esposa y me dice: fíjate que he recibido llamadas telefónicas, una del Banco Agrícola y otra del Banco Salvadoreño. Y en el Banco Salvadoreño nos dicen que sí nos van a aprobar el crédito con el 5%, porque ella me había dicho a mí que no íbamos a mentir, no íbamos a decir que estábamos nosotros en una unión no matrimonial, no íbamos a mentir con tal que nos adjudicaran el crédito. Entonces me habló para decirme que del banco habían nuevamente en 2 días, el comité no se reunía y nos dijeron que sí nos iban a aprobar el crédito. Pero no entendía por qué del Banco Agrícola, no tenía nada que ver. Y me dice ella: fíjate que me hablaron por teléfono del Banco Agrícola después de que terminé la llamada del Banco Salvadoreño, y me dicen de que misteriosamente me acabo de ganar una promoción que se llamaba Buenos Días 10,000. Yo me quedé apenado porque renegué.
dudé, y en parte era porque anhelaba tener una casa. Nos quitaron la renta y eran 9,000, y era exactamente la prima de la casa, el 5%. Era exactamente la prima de la casa. Me mandó los papeles el día siguiente, y al abrirlos en un sobre de Manila había una página de papel bond para que lo firmara, los papeles, pero había una página de papel bond al inicio que tenía unas palabras, y cuando las saqué: grábese estas palabras a usted porque a mí me impactaron grandemente y espero que a usted también. Y decía: ya viste que vos decías que no tenías a nadie quien te apoyara y se te olvidó que tenés un papá millonario. Fueron palabras bien fuertes que se me salieron las lágrimas, y Dios, dije, si tú me has traído hasta este momento. Yo trabajaba en la fiscalía. Luego no podíamos concebir, después de 6 años que decidimos, no venía nuestro hijo, quedamos embarazadas. Fuimos a hacernos en laboratorio en la noche para corroborar la prueba doméstica que habíamos hecho, la prueba. Y en el hospital con unos hermanos nos dijeron: vamos a esperar el resultado de prueba de sangre. Dios sabe que anhelábamos a nuestro hijo nosotros, y que le habíamos pedido tremendamente por nuestro hijo. Pero los hermanos nos dijeron: si el resultado es positivo, doblamos rodillas, y si el resultado es negativo, también doblamos rodillas. El resultado fue positivo, y le buscamos el nombre que se llamaría Santiago. Buscamos el significado, Santiago. Santiago, que a pocos meses que iba a cumplir 10 años, vino este proceso en nuestras vidas. Fue un hijo más que esperado. Entonces entenderán el impacto adicional que eso significaba cuando vino el proceso. Cuando Él vino a nuestras vidas, la casita donde nosotros estábamos, la casita ya era muy pequeña, no tenía una cisterna. Yo tenía un carro muy viejito, un Honda rojo, que había andado más de 9 meses queriéndolo vender de autolote en autolote y no se vendía. Un día se iba el agua en la colonia porque no querían entregar el proyecto aquí en Residencial La Cima. No querían entregárselo a Anda, y Anda no lo quería recibir, y se iba el agua. Llegaban pipas a dejar. Enfrente de nosotros vivía el pastor con su esposa, que lo conocía yo del colegio, pero él no estaba, andaba en un viaje a Costa Rica y la esposa estaba embarazada. Habían cumbos afuera donde llegaba y empezábamos a jalar el agua. Esa noche, cuando yo la vi a ella, le dije: no, permítame, yo le voy a jalar el agua. Ella estaba embarazada, entonces quiere decir que jalé el agua de ella hacia su casa y el agua mía hacia mi casa. Esa noche, hermanos, la espalda no me dolía, me ardía, que eran dos cosas muy diferentes. Recuerdo muy bien que al llegar a mi cama me acosté y le dije: papi, regálame una cisterna, esto ya no puede seguir así. Me duele tremendamente como tú no sabes. El día siguiente estaba yo en la Fiscalía Santa Tecla y a la par había un mecánico. Llega la señorita de la entrada y me dice: lo vino a buscar don Alfredito. El día siguiente dice que hay alguien que le quiere comprar el carro. Y entonces le digo yo: ok, fui donde don Alfredo y le digo: Alfredo, me dijeron, sí, mire, un amigo mío mecánico le quiere comprar el carro. Bueno, dígale que llegue. Llegó el mecánico el siguiente día y le digo: ¿ya lo vio el carro? Sí, muy bueno, ya lo fue a probar, porque no me dio seguridad. Pensé, aquí hay algo que no anda bien. Y me dijo el mecánico: no, si yo ya conozco estos carros tienen un excelente motor. Ok, lo vendo, no recuerdo si eran 3,500 o algo así. Váyame a traer un cheque de caja. ¿Qué es eso?, me dijo el mecánico. Al banco, mi nombre. Me habló a los 15 minutos y me dijo: yo ya le tengo el cheque de caja.
no me siguió dando seguridad. Ok, nos vemos en tal lado, vamos a hacer la escritura. Fui, hicimos la escritura, reservé el cheque, vendí el carro luego de 9 meses, el siguiente día que le pedía a Dios. Y le hablé a mi esposa que trabajaba y ella me iba a dejar, me quedé sin carro, lo tenía que entregar y le digo, mi amor, ya tengo exactamente el dinero que necesitamos para una cisterna. Era exactamente, ni $1 más, ni $1 menos. Cuando ya la casa nos quedó corta, nosotros dimos una reservación para una residencial en Palo Alto. Las casas las iban a empezar a construir y un pronto pago significaba que nos iban a dar otro tipo de situaciones como tabla roca. La fuimos a ver las casas con varios amigos, incluyendo entre ellos Josué Estrada y Mari Carmen. Y muy bonitas las casas, de hecho éramos vecinos muy cerca de ellos en la cima. Para nuestra sorpresa, porque dijimos tenemos 1 año para vender la casa nuestra y en 1 año le vamos a pedir que nos alquile la casa al que la compre y vamos a trasladarnos cuando la casa esté lista. Entre tantos compradores, una persona nos dijo, yo le doy tanto, la quiero para mi mamá, solo que voy a Colombia en un viaje, cuando regrese vamos a hacer el negocio, perfecto. Él se va a Colombia y cuando regresa la mamá se muere. Nos manda a decir él que el negocio sigue en pie. Pero posteriormente, cuando van a enterrar a la mamá a Oriente, él tiene un accidente de tránsito y termina en el hospital. Nos manda a decir que el negocio ya no va. Luego viene, llámese oscuridad, proceso. Viene entonces y paralelamente nos hablan de Palo Alto y nos dicen, fíjese que queremos hablar con ustedes porque ya no les podemos seguir manteniendo la oferta. Luego de haber firmado un contrato, haber dado dinero, las casas ya construidas, ya valen más. Entonces surge el abogado y le dijo, pero usted sabe en lo que se están metiendo, ¿verdad? Usted sabe cuáles son las repercusiones de esto. Le dijo el abogado. Sí, pero no queremos tener problemas. Ustedes me prometieron algo, hay un contrato por escrito y lo tienen que cumplir. Ahora ven que las casas las pueden vender más caras y me quieren dejar tirado. Me dice mi esposa que nos devuelvan el dinero. Volví a renegar por una casa que yo quería. Vino Josué Estrada y me dice, fíjate que mi hermano vende la casa. Ok. Me devolvieron el dinero. Hablo yo con él y lo que yo necesitaba para arreglar la casa y ponerla al día en el banco era exactamente lo que a mí me iba a devolver esta empresa que no me... Y me dijo mi esposa, renegaste por una casa camino al puerto de la libertad y Dios te está dando una mejor en San Salvador, mucho más grande, mejor plusvalía, y Dios tenía algo mejor para ti y tú te habías enfrascado después de renegar. Todos estos testimonios y muchísimos más que podría yo contar en mi vida me sirvieron el día que vino el día de, cuando me doy cuenta del proceso en el cual estábamos metidos por mi hijo. Ese día que yo recibo la noticia y que estaba fuera del país, ya no renegué. Ya había visto la mano de Dios muchísimas veces y Él no me iba a dejar solo. Y no era un pensamiento exponencial, era la seguridad y la convicción de que Dios no me iba a dejar solo. Y no me iba a dejar solo porque Él ya me había mandado palabra en la iglesia con 2 hermanas en 2 momentos diferentes, cuando me dijo que una prueba muy difícil estaba por venir y que Dios me estaba buscando a las 3 de la mañana
porque quería que yo hablara con él y él conmigo. Y en efecto, a las 3 de la mañana todos los días me había estado despertando. Cuando me despertaba y volteaba a ver, volví a ver el reloj que está arriba de la pared de la puerta. Eran, ¡tum!, las 3 de la mañana. 2:59, ¡tum!, las 3 de la mañana. Para muchos teólogos, la hora en que crucificaron y inició el proceso de la pasión de Cristo. Para muchos teólogos. Recuerdo en esa oportunidad que le hablé a Josué Estrada y le conté, estaba llorando, pero yo ya había llorado, ya había danzado y había orado, ya había hablado con mi padre, con mi papá. Y entonces él me dijo, ¿cuándo llegas a El Salvador? Viernes, ando consiguiendo un pasaje. Entonces yo llego también la otra semana, necesito hablar contigo. Yo estaba en la oscuridad. Ese viaje de regreso a casa, más de 24 horas desde China a El Salvador, el enemigo no escatimó ningún tipo de esfuerzo para que una persona que no hubiera estado cimentado en Dios, o por lo menos conocer un poco, se hubiera ahorcado. Porque todo lo que él daba era, tú tenés la culpa, tú sos el responsable, tú se lo diste, esto es genético, tú tenés la culpa. Fue una pelea muy difícil. Recuerdo cuando llegué a Los Ángeles, el oficial de migración se me queda viendo y agarra la visa y me dice, ¿qué venís de hacer de China? Y entonces yo lloraba y le dije, vos fui por un tema de trabajo y vengo pero tu boleto, tenías otro boleto de regreso, ¿y por qué has comprado otro? Porque tengo que regresar a mi país. Recuerdo las palabras cuando estaba allá y hablé con Edgardo Cabezas y él me dijo, ¿cuándo tenés planeado regresar? Y yo le dije, estoy tratando de buscar cómo le hago. Y él me dio unas palabras que yo se las quiero trasladar a ustedes y me dijo, es necesario que vengas. Como sacerdote de tu hogar, es necesario que vengas a poner orden espiritualmente, porque tú sos el responsable, tú sos el sacerdote, nadie más lo puede hacer. Es necesario que vengas. Cuando arribo al país y voy al hospital directamente, los médicos fueron claros y les digo yo, ¿cuándo iniciamos? Era viernes, el otro miércoles, yo les pido que iniciemos ya. Ingresé a la sala a hacer el procedimiento. Ya a mi hijo le habían puesto acá en el pecho líneas, un catete, y yo ingresé a hacer el procedimiento. Y entonces me percaté que a él le habían sacado en la espalda un líquido, entre otros procedimientos. Y en la tarde, cuando todavía mi hijo dormía porque estaba anestesiado, desde el primer momento empecé a sentir cuando Dios me había mandado a decir con las hermanas, yo voy a estar contigo. Iniciamos el mismo día, viernes, no el miércoles. Nos dimos cuenta por un examen que se le realizó, que no se le tenía que realizar. Y cuando se dio todo esto, estaba yo en la puerta y recibí la llamada de este amigo que me contó lo del salón de belleza, que le estaban cortando el pelo. Y entonces, vamos a guerrear, sí. Cuando terminé de hablar por teléfono, di unos pasos y en el umbral de la puerta para salir venía un médico y se me queda viendo y me dice, por cierto, el examen de su hijo salió negativo. Y me le quedé viendo y le digo, doctor,
¿Qué es eso? Porque yo estaba aprendiendo todavía de esa enfermedad, estaba aprendiendo todavía, todos. Y me dijo, le hicimos una prueba de líquido encefalorraquídeo. Ajá. Y salió negativa. ¿Y qué es eso? Eso significa que el sistema nervioso central y la cabeza no están comprometidos. ¿Y qué significa eso, doctor? Significa buenas noticias. Dios en un ratito me habló 3 veces. Te dije que iba a estar contigo y estoy contigo. Como tu papá, vos no vas a pasar esto solo. Esta oscuridad, yo soy luz en tinieblas. Soy Dios de pacto que abre caminos donde no los hay. Cuando me dijo eso, le hablé inmediatamente a mi esposa y me dijo, gloria a Dios. Jamás vi a mi hijo con ningún tipo de síntoma. Lo espectacular no solamente es eso, sino cómo lo cuidó en el hueco de su mano, porque si veíamos mal a mi hijo, también era un duro golpe para nosotros y Dios cuidó nuestro corazón. El día sábado, Josué Estrada ya había venido al país desde el día miércoles y me decía que nos reuniéramos y yo no podía por temas de trabajo. El día jueves que nos reuniéramos, el día viernes. El día sábado me mandó un mensaje que él había estado en el hospital con mi hijo y me dijo, aquí estuve con tu hijo y quiero decirte que hay un ángel a la par de él que lo está cuidando. Yo lo vi. Cuando me dijo eso, nos reunimos, llegó a mi casa, le hablé a mi esposa y él me contó que había estado guerreando porque Dios lo levantó con su esposa en la madrugada, 3 meses antes, precisamente cuando se me dio palabra a mí de que esto venía. Y que Dios, el día que yo le había hablado de China, le había dicho, ¿te recordás el niño por el cual estuviste guerreando? Fue Victoria y era el hijo de Sergio. Y él me dijo, ya todo está hecho porque Dios dio la orden en el mundo espiritual. La oscuridad es parte del plan de Dios, pero no para tribular a sus hijos, sino que para prepararlos para lo que ha de venir. Cuando él estaba en el monte Getsemaní enfrente del lago, vio que venían unos pescadores con una muchedumbre, estaba rodeado, y hizo que lo llevaran hasta la barca, y desde la barca siguió predicando, pero luego le dijo a los pescadores que fueran nuevamente a tirar las redes, y ellos le dijeron, Señor, ya pasamos toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú me lo estás pidiendo lo vamos a hacer. Empezaron a tirar las redes, y porque ya las estaban lavando, y empezaron a agarrar tantos peces que llamaron a otra barca, y era tanto que estuvieron a punto inclusive de hundirse. Y cuando llegaron a la orilla le dijo, desde ahora tú vas a ser pescador, pero de hombre, para salvarlos. Eso que Dios hace que no tiene sentido, tiene mucho más sentido adelante, cuando vamos a ver el plan perfecto de Él, porque nosotros somos una familia acá, cristocéntrica. Él tiene un plan perfecto para nosotros. Él no va a permitir que nos humillen, ni tampoco que nos tiremos a la piscina sin agua, para que nuestros adversarios se puedan reír de nosotros y de nuestro Dios. Las pruebas son para prepararnos para lo que vienen. Él dijo en su palabra que cuando pase por el valle de oscuridad de las lágrimas, cuando pase por el valle de oscuridad de las lágrimas, cuando pase, no significa que usted se va a quedar para siempre. Cuando usted pase por el valle de lágrimas. Cuando Pedro se le acerca, lo estaba preparando para hacer la roca
lo tenía que preparar para ser la roca, ir por el mundo y predicar a las naciones de mi palabra y ser perseguido. Para eso él tenía que tener una fortaleza, y no fue lo mismo cuando él por miedo lo negó 3 veces, porque ya estaba escrito que el Hijo de Hombre iba a morir para la salvación de los pecados. Tu factura, la mía y la de todos, ya fue pagada hasta con intereses por el Hijo del Hombre, que fue mandado en una forma humana para morir por todos nosotros. Él mandó a su único Hijo, nuestro Redentor. Pero en ese entonces le dijo: Jesús, yo voy a orar por ti, porque Él ha pedido zarandearte como el trigo. El trigo se mete en una bolsa de tela y se pega contra la roca, contra la pared, para que desprenda su cobertura. Él ha pedido zarandearte y el Padre ha dado autorización, pero con el único objetivo de que tú te fortalezcas. Y voy a orar para que la fe nunca te falte, para que la fe nunca te falte. Si usted está cansado de los problemas, pídale al Todopoderoso que se lo lleve pronto a su presencia, porque este es un mundo de los caídos. Pero si a usted no le pasan ningún tipo de prueba, empiece a preocupar, porque Dios no tiene interés en usted. Empiécese a preocupar, porque si Dios no lo está preparando es porque no tiene planes para usted. Y si Dios permite que otros acusadores sí lo hagan, es porque Él se va a glorificar en ustedes. Cuando Lázaro estaba cayendo en cama, le mandaron a notificar a él que su amigo amado, porque él decía que eso era Lázaro, estaba en cama. Luego le mandaron a decir que él estaba agonizando y el Señor siguió predicando. Luego le avisaron que él había muerto. Cuando él regresó, le dijeron: si alguna vez usted se ha quejado de Jesús, de Dios, de los planes perfectos, como lo hice yo, gracias a Dios, como lo hice yo y ya no lo hago, acuérdese de esto. Él llegó ante los familiares de Lázaro y lo reprendieron. Si tú hubieras venido cuando se te mandó a llamar, si tú hubieras acudido, no ahora, cuando ya el cuerpo estaba preparado y pudriéndose, cuando usted crea que ya todo está perdido, acuérdese de esto. Cuando crea que ya sus fuerzas le flaquean, cuando sus amigos lo han dejado, cuando sus dioses, que pueden ser su chero, el funcionario público, el dinero, sus planes A, B, C y D no le funcionaron, acuérdese de esto. Él llegó ante el sepulcro y pidió que retiraran la piedra y dijo: levántate. Cuando usted ya esté cansado, como Moisés, que el pueblo le ayudó a levantarle las manos, levanto mis manos aunque no tenga fuerza, aunque tenga 1000 problemas, yo levanto las manos, yo te alabo, Padre. Hay un momento para clamar y hay otro momento para caminar. El pueblo de Israel pasó 400 años clamando y luego le dijo: camina, Israel. Cuando estaban enfrente del mar, le dijo: camina. No le dijo: abrí el mar, camina. Acuérdese, cuando ya todo esté perdido, le dijo a Lázaro: retiren la piedra. Y un hombre que tenía días de haber muerto, putrefacto, se levantó de la muerte y empezó a caminar. Al tercer día estaba escrito que el Hijo del Hombre iba a resucitar, y se les presentó a las mujeres, que ellos pensaron que era un ángel, y le dijo: ¿por qué buscas
a los vivos entre los muertos. Ellas llegaron con la noticia, no les creyeron y luego se les apareció. Y nuevamente estuvo como él lo había dicho, compartiendo, y le dijo que la venida de Dios solamente el Padre sabía cuándo iba a ser, pero que Israel sería el reloj del tiempo, y cuando la higuera estará verde y sus ramas estén verdes, la venida del Señor estará cerca. La higuera es representativa muchas veces en pasajes de la Biblia, como cuando va entrando a Jerusalén y le dice a la higuera que se seque. La higuera, como el aceite de oliva, es representativa. De hecho, muchas personas no esperaban al Mesías que viniera como vino. De hecho, Él vino a servir y su enseñanza fue de amor. Y la única vez que a Él le dieron un trato de rey, la única vez, fue una mujer de dudosa reputación que le tiró aceite en sus pies. Una mujer de dudosa reputación. Y Jesús era amigo de los recaudadores de impuestos. Gente mal vista, que se aprovechaba, era millonaria y que cobraba más de la cuenta y que llegaba con guardias romanos. De hecho, cuando él venía caminando, el recaudador de impuestos, Zaqueo, que era chiquito, subido en un palo, le dijo: Zaqueo, bájate porque esta noche voy a cenar contigo en tu casa. Y todo el mundo pensó: ¿y por qué él va a cenar con un delincuente? Una vez me preguntaron a mí como abogado: ¿y tú qué sentís tratándome de atacar en un canal de televisión porque tú defendés a delincuentes? Y le dije yo: por dos razones básicas. La primera es porque soy abogado e incluso un juez me puede llamar y decirme: usted lo va a defender sin ningún tipo de contraprestación, porque la ley lo dice. Segundo, porque yo no me puedo negar. Eso es como que el médico se niegue a atender a alguien que acaba de asaltar un banco. No puede. Para eso es médico, para salvar vidas. Y la tercera razón, y la más importante, es porque Dios odia el pecado, pero no al pecador. Entonces Jesús vino y se sentó con Zaqueo y él le dijo que le devolviera al pueblo, y él lo sacó y empezó a devolver el dinero. Había muerto el viejo hombre de Zaqueo. Él dijo al rico: es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, que era la forma en la cual tenían antes, no la aguja de coser, que un rico. Pero no está hablando propiamente porque está peleado con el dinero, sino que el dinero debe estar en el banco y en su cartera, no en su corazón. Hay una gran cantidad de cristianos que son millonarios, pero ellos saben que para que la vasija se vuelva a llenar, tiene que estar vacía. Es decir, Dios bendice para que usted bendiga a otros. Cuando pase por el valle de lágrimas, tú vas a pasar para perfeccionarte para lo que ha de venir, porque Dios tiene planes, y esos planes pueden ser un papel extraordinario o te puede pasar preparando toda una vida para un minuto, para que como juez tomes una decisión y no condenes a alguien que es inocente, pero te pasó preparando toda la vida para un minuto. Pedro en su momento negó a Jesús 3 veces, pero fue parte del proceso. ¿Lo negó y le pudo haber auxiliado? No. Jesús pudo haber llamado a legiones de ángeles para que lo defendieran. Y él decidió someterse a lo que el Padre lo había mandado. De hecho, el demonio muchas veces le dijo: si tú eres el Hijo del Hombre, sálvate por medio de dimas y gestas y salvanos a nosotros. En un funeral Dios no te está diciendo que tú te pongas feliz, sino que tengas contentamiento. Y un funeral
puede ser la oscuridad. Por eso es que decidimos denominar descansa en la noche, en la oscuridad, porque cuando tú descansas es porque Dios está obrando. Muchísimas gracias, pastor, le agradezco por el privilegio una vez más de haberme dado la oportunidad de dirigirme a su congregación, ser utilizado por Dios como un instrumento, y que el Señor los bendiga a todos. Gracias. Gloria a Dios. Bendito eres, Señor. Alabamos y glorificando el nombre del Señor. Damos gracias por la palabra. Y si Él lo hizo una vez, lo puede hacer una vez más. Si Dios fue muy bendito y glorioso con esta familia, también lo es contigo y con la tuya. Amén. Dios nos manda a descansar y a descansar tranquilos, creyendo que Dios es poderoso. Lo que es imposible para mí es posible para Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, oh Dios mío, por habernos hablado. Te ruego, Dios mío, que tu Santo Espíritu, Señor, nos dé la confianza y la fe de creer